Ok, tenemos una evaporación de una disolución de azúcar en un evaporador de efecto triple. Este es un sistema de evaporación de triple efecto con la alimentación directa. Se quiere concentrar de 10 hasta 50% en peso. Nos dice que hay una elevación en el punto de ebullición y nos da una relación que está en función de la concentración en peso de la solución. Esto lo aplicamos a cada uno de los evaporadores en su solución concentrada. Nos da la presión de evaporación en el tercer efecto, el cual es 13.4 kilopascales. Nos da la velocidad de alimentación, nos da la capacidad calorífica y nos da unos diferentes datos. El problema nos da unos diferentes datos y nos pide calcular el área, la cantidad de vapor de agua y la economía del vapor. Ok, como primer paso, vamos al diagrama. En el diagrama de flujo nos muestra un evaporador con un sistema con 3 evaporadores, el cual tenemos la alimentación. La alimentación entra con 22.680 kilogramos sobre hora, nos da el porcentaje en peso que es de 0.1, nos da la temperatura y con eso podemos primero calcular con las tablas de vapor de agua, podemos calcular la temperatura de saturación. Y luego mediante la ecuación que nos las da en la relación de EP, podemos calcular EP para el evaporador número 3 con X, que es igual a 0.5, siendo X la fracción en peso del resultado final de la disolución. Calculamos el EP para el tercer evaporador, el cual nos da 2.45 grados centígrados. Y con este valor de EP podemos calcular la temperatura de operación de dicho operador, que allí la tenemos como T3, temperatura 3, en el evaporador 3. Esta es igual a la temperatura de saturación 3, que es 51.67 centígrados, más EP3, que es igual a 2.45 grados centígrados. Eso nos da un resultado de 54.12 grados centígrados. Paso 2. Se efectúa un balance total y de sólidos para calcular la cantidad total vaporizada. Tenemos el balance general, que es igual, lo que entra es igual a lo que sale. Lo que entra sabemos que es la alimentación, que es 22.680. Lo que sale tendríamos que es L3, que sale por el evaporador 3, y la sumatoria de los vapores, que es B1, B2 y B3. Luego tenemos el balance por componentes, que es la alimentación por la fracción en peso de la alimentación, es igual a L3 por la fracción en peso de el evaporador 3, que es 0.5, más la sumatoria de los vapores por 0, porque sabemos que obviamente el vapor no tiene fracción en peso del soluto. Eso nos da, despejamos L3 y nos da 4.536 kilogramos sobre hora. Y los valores entre paréntesis están en libra-mol sobre hora. Luego, al tener L3, podemos despejar el total vaporizado, la sumatoria, nos da 18.144 kilogramos sobre hora. Por supuesto, suponemos cantidades iguales vaporizadas, entonces si es igual, entonces B1 es igual a B2, que es igual a B3. Entonces dividimos 18.144, que es el total, lo dividimos entre 3 y cada vapor nos da un valor de 6.048 kilogramos sobre hora. Luego efectuamos un balance total de materiales en los efectos 1, 2 y 3 y resolvemos. Tenemos que hacemos un balance en cada evaporador. Entonces tenemos que la alimentación, ahora la alimentación sería igual a B1 más L1, que es lo que sale del evaporador 1. Despejamos y nos da que L1 es 16.632 kilogramos sobre hora. Y así sucesivamente. Luego vamos con el evaporador 2. Ahora la alimentación no sería F, sino que sería L1.
Entonces la alimentación, que es L1, es igual a lo que sale del evaporador 2, que es B2 más L2. Despejamos L2 y nos da 10.584. Y ahora la alimentación para el evaporador 3 sería L2, que es igual a lo que sale del evaporador 3, que es igual a B3 más L3. Despejamos L3 y eso nos da un resultado de 4.536, que eso es un dato que pues ya teníamos y allí ya podríamos como confirmar que el balance está bien hecho porque nos dio igual el valor que ya teníamos. Después de practicar un balance de sólidos en los efectos 1, 2 y 3, despejamos X, que es la fracción en peso de cada efecto. Entonces, en el evaporador 1 tenemos que la fracción en peso es de 0.136, es decir, 13.6% en peso. Luego, en el evaporador 2 despejamos X2 y tenemos que es igual a 0.214, que eso es 21.4%. Y luego para confirmar X3, que X3 es un valor que ya lo tenemos, pero podemos calcularlo para así confirmar que está bien el balance, despejamos X3 y la comprobación del balance es correcta, ya que nos da un valor de 0.5, que es el valor que ya nos había dado el problema. Mi nombre es María Árraga y continuaré con el paso 3 del ejercicio. Entonces, para calcular la EP en cada efecto, se utiliza la fórmula de EP, que es igual a 1.78x1 más 6.22x1 elevado al cuadrado. Para cada efecto se sustituirán las x. Para el efecto 1, dará un resultado de 0.36 grados centígrados o 0.7 grados Fahrenheit. Para el efecto 2 da un resultado de 0.65 grados centígrados o 1.2 grados Fahrenheit. Y para el efecto 3 da un resultado de 2.45 grados centígrados o 4.4 grados Fahrenheit. Entonces, en la sumatoria de los delta T disponibles, la ecuación será de la temperatura saturada 1 menos la temperatura 3 de saturación, menos la EP1 más la EP2 más la EP3, que son las conseguidas anteriormente. Esto va a ser igual a 121.1 menos 51.67, la cual es la T3, menos 0.36 más 0.65 más 2.45, que son las EP. Esto dará como resultado 65.97 grados centígrados o 118.7 grados Fahrenheit. Utilizando la ecuación 8.56 para delta T1 y ecuaciones similares para delta T2 y delta T3, veremos que esta ecuación tiene los coeficientes de transferencia de calor que nos los dio el ejercicio en su enunciado. Entonces, para cada delta se sacan los resultados dando así: delta T1 igual a 12.40 grados centígrados, delta T2 igual a 19.50 grados centígrados y para delta T3 34.07 grados centígrados. Sin embargo, puesto que el efecto 1 entra con alimentación fría, este requiere más calor, aumentando delta T1 y disminuyendo delta T2 y delta T3, proporcionalmente como primera estimación. Entonces, para delta T1, este va a ser igual a 15.56 grados centígrados, que es igual a 15,56 grados Kelvin. Para delta T2, 18.34 grados centígrados, que va a ser igual a 18.34 grados Kelvin. Y para delta T3, igual a 32.07 grados centígrados, que es igual a 32.07 grados Kelvin. Para calcular el punto de ebullición real de la solución en cada efecto, se tiene la fórmula, la cual es la temperatura 1, que es igual al TC1 menos delta T1. Entonces, restando esto,
va a ser igual a la temperatura 1 a 105.54 grados centígrados y la TC1 va a ser igual a 121.1 grados centígrados, que es la temperatura de condensación del vapor saturado en el efecto 1. Para T2 se realizan los cálculos correspondientes dando como resultado la temperatura 2 igual a 86.84 grados centígrados y la TC2, la cual su fórmula es T1 menos EP1, que va a ser igual a 105.18 grados centígrados, que es la temperatura de condensación del vapor en el efecto 2. Y para T3, la cual su fórmula es T2 menos EP2 menos delta T3, su resultado va a ser igual a 54.12 grados centígrados y TC3, que es igual a T2 menos EP2, va a ser igual a 86.19 grados centígrados, que es la temperatura de condensación del vapor en el efecto 3. Se puede observar en la lámina una especie de diagrama donde se observan las temperaturas en los tres efectos. Continuando con el paso 4, para calcular la capacidad calorífica del líquido en cada efecto, esta se calcula con la ecuación del Cp, que es igual a 4.19 menos 2.35x. Sustituyendo los valores de x en F, esta va a ser igual a 3.955 kJ sobre kilogramos por Kelvin. Para L1 el Cp es igual a 3.869, para L2 el Cp es igual a 3.684 y para L3 el Cp es igual a 3.015. Los valores de entalpía H de las diversas corrientes de vapor con respecto al agua a 0 grados centígrados como base se obtienen de las tablas de vapor. Entonces, para el efecto 1, la temperatura 1, que es igual a 105.54 grados centígrados, y temperatura de saturación 2, que es igual a 105.18 o 221.3 grados Fahrenheit, EP1 es igual a 0.36 y temperatura de saturación 1 es igual a 121.1 o 250 grados Fahrenheit. Para la entalpía 1, la cual va a ser igual a la entalpía de saturación 2, que es a temperatura de saturación 2, más 1,884, que es 0.36 grados centígrados de sobrecalentamiento, esta va a ser igual a 2.685 kJ sobre kilogramos. Y para el lambda del S1, que va a ser igual a la entalpía de saturación del vapor 1, menos la entalpía del líquido a temperatura S1, va a ser igual a 2.220 kJ sobre kilogramos, que es el calor latente de condensación. Para el efecto 2, realizando los cálculos correspondientes, la entalpía 2 va a ser igual a 2.655 kJ sobre kilogramos y el lambda de S2 va a ser igual a 2.244 kJ sobre kilogramos. Para el efecto 3 se realiza lo mismo anteriormente ya mencionado, sustituyendo con los valores de temperatura 3, que es 54.0 grados centígrados, temperatura de S4, que es igual a 51.67, y la EP3, que es igual a 2.45, dando así una entalpía 3 igual a 2.600 kJ sobre kilogramos y lambda SE3 igual a 2.294 kJ sobre kilogramos. Continuando con el ejercicio y siguiendo con el paso número 4, tenemos que las correcciones por sobrecalentamiento en este ejemplo son muy pequeñas y podrían haberse despreciado. Sin embargo, las tomaremos en este caso para demostrar que el método de cálculo es el correcto. Ahora, las relaciones de flujo que se usan para los balances de calor son B sub 1 es igual a 22.680 menos L sub 1. Ahora, B sub 2 es igual a L sub 1 menos L sub 2. Y B sub 3 es igual a L sub 2 menos 4.536. Y esto nos da como resultado que L sub 3 es igual a 4.536. Ahora, escribimos un balance de calor para cada efecto tomando como 0 grados centígrados como base, pues los valores de la entalpía de los vapores corresponden a esta temperatura. Y además que la temperatura final menos 0 grados centígrados es igual a la temperatura final menos 0 grados Kelvin y a su vez temperatura inicial menos 0 grados centígrados es igual a temperatura inicial menos 0 grados Kelvin. Ahora, continuando con esto, tenemos la ecuación número 1 que viene dada por F por Cp por
temperatura final menos 0, más S por lambda, que es igual a L sub 1 por Cp por temperatura menos 0, más B sub 1 más la entalpía 1. Ahora, sustituyendo los valores conocidos, tenemos que 22.680 por 3.955 por 26.7 menos 0 más S por 22.200 es igual a L sub 1 por 3.869 por 105.54 menos 0 más 22.680 menos L sub 1 por 2.685. Continuando, tenemos la segunda ecuación, la cual viene dada por L sub 1 por C sub P, por Cp, perdón, por temperatura inicial menos 0, más B sub 1 por lambda es igual a L sub 2 por el Cp por temperatura 2 menos 0, más B sub 2 más H sub 2. Esto nos quedaría como L sub 1 por 3.869 por 105.54 menos 0 más 22.680 menos L sub 1 por 2.244 es igual a L sub 2 por 3.684 por 86.84 menos 0 más L sub 1 menos L sub 2 por 2.655. Continuando con esto, tenemos la ecuación número 3, que viene dada por L sub 2 por Cp por temperatura 2 menos 0 más B por lambda menos L sub 3 por el Cp por la temperatura 3 menos 0 más B sub 3 por H sub 3. Y esto viene dado por L sub 2 por 3.684 por 86.84 menos 0 más L sub 1 menos L sub 2 por 2.294 es igual a 4.536 por 3.015 por 54.12 menos 0 más L sub 2 menos 4.536 por 2.600. Ahora, resolviendo simultáneamente las últimas ecuaciones para despejar L sub 2, sustituyendo en la primera ecuación, nos queda como L sub 1 es igual a 17.078 kilogramos hora, L sub 2 es igual a 11.068 kilogramos por hora, y L sub 3 nos queda que es igual a 4.536 kilogramos por hora. S nos queda como 8.936, B sub 1 nos queda como 5.602, B sub 2 nos queda como 6.010 y B sub 3 nos queda como 6.532. Ahora, continuando con los valores calculados para B sub 1, B sub 2 y B sub 3, son bastante cercanos a los valores supuestos, por lo que no es necesario repetir los pasos 2, 3 y 4 si se repitieran los cálculos. Los nuevos valores de B sub 1, B sub 2 y B sub 3 se usarían empezando en el paso 2 y sería necesario efectuar balance de sólidos para cada efecto. Ahora, continuando con el paso número 5, despejando los valores de Q en cada efecto y área, tenemos que Q sub 1 es igual a S por lambda, que es igual a 8.936 entre 3.600 por 2.200 por 1000 es igual a 5.460 por 10 a la 6 watts. Q sub 2 es igual a B sub 1 por lambda, que esto es igual a 5.602 entre 3.600 por 2.244 por 1000, esto es igual a 3.492 por 10 a la 6 watts. Q sub 3 tenemos que es igual a B sub 2 por lambda, que es igual a 6.010 sobre 3.600.
Esto por 2294 por 1000, que es igual a 3.830 por 10 a la 6 watts. Y ahora continuamos con las áreas, donde A sub 1 es igual a Q sub 1 entre U sub 1 por la diferencia de temperatura 1, que esto es igual a 5.460 por 10 a la 6 entre 3123 por 15.56, y esto nos da un valor de 112.4 metros cuadrados. Para el área número 2 tenemos la misma ecuación, solo que se sustituye el valor de Q sub 1 por el de Q sub 2, el de U sub 1 por U sub 2 y la diferencia de temperatura 1 por la diferencia de temperatura 2. Y esto nos quedaría como una fórmula sustituyendo valores como 3.492 por 10 a la 6 entre 1987 por 18.34, que esto es igual a 95.8 metros cuadrados. Ahora, para el área número 3 tenemos que esto es la misma fórmula, solo que se sustituyen como se hizo para la fórmula del área 2. Q sub 3 nos quedaría con, en vez de ser Q sub 2 nos queda con Q sub 3, U sub 2 nos queda como U sub 3 y la diferencia de temperatura 2 nos queda como la diferencia de temperatura 3. Ahora, sustituyendo los valores nos queda como 3.830 por 10 a la 6 entre 1136 por 32.07, y esto nos da un valor de 105.1 metros cuadrados. Ahora, el área promedio es igual a 104.4 metros cuadrados. Las áreas difieren del valor promedio por menos del 10% y en realidad no necesita un segundo intento. Sin embargo, debe hacerse un segundo intento empezando en el paso número 6 para indicar los métodos de cálculo utilizados. A continuación será presentado los cálculos del ejercicio del paso número 6. Continuando con el paso 6, se procede a realizar un nuevo balance de sólidos en los efectos 1, 2 y 3, tomando en cuenta los valores de las soluciones concentradas calculadas para los tres efectos. Para la primera se tiene una solución concentrada igual a 17.078, para el segundo efecto una solución concentrada igual a 11.068 y para el tercero de 4.536. Se procede a realizar el primer balance para el primer efecto, multiplicando 22.680 por 0.1, que es la concentración de la solución al entrar en el primer efecto, igualando a 17.078 por x1, obteniéndose un valor de x1 igual a 0,133. Para el balance de sólidos del segundo efecto se procede a multiplicar 17.078 por 0,133, igualando a 11.068 por x2, obteniéndose un valor de x2 igual a 0,205. Y para el balance del tercer efecto se procede a multiplicar 11.068 por 0,205, igualándolo a 4.536 por x3, obteniéndose que x3 es igual a 0,5. En esta forma se verifica que los cálculos estén realizados correctamente, ya que el problema nos indica que la solución se desea concentrar hasta un 50% en peso. Y aquí se puede observar que se obtuvo un x3 igual a 0,5. Ahora, continuando con el paso 7, se procede a calcular el EP en la elevación del punto de visión nuevo en cada efecto. Entonces tenemos que para el primer efecto este va a ser igual a 1,78 por x1 más 6,22 por x1 al cuadrado. Esto es con la función que nos dieron en un principio del problema para calcular dicho valor. Como ya se calculó anteriormente el x1, entonces simplemente reemplazamos los datos, obteniéndose que es igual a 1,78 por 0,133 más 6,22 por 0,133 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 0,35 grados centígrados. Se aplica la misma ecuación para el segundo efecto, solamente cambiando este valor a x2. Entonces sería igual a 1,78 por 0,205 más 6,22 por 0,205 al cuadrado.
igual a 0,63 grados centígrados para el segundo efecto. Y por último, para el tercer efecto, este va a ser igual a 1,78 por 0,5 más 6,22 por 0,5 al cuadrado, obteniéndose que el EP en el tercer efecto es igual a 2,45 grados centígrados. Ahora se procede a realizar sumatoria de los delta T disponibles y se tiene que este es igual a 121,1, que esta es la temperatura de vapor de agua saturada que entró en el primer efecto, menos 51,67 menos la sumatoria de los EP calculados anteriormente, 0,35 más 0,63 más 2,45, igualándose a 66 grados centígrados. Ahora, se procede a calcular los nuevos valores de delta T' para cada efecto. Esto es con la siguiente ecuación. Va a ser directamente proporcional con delta T del efecto actual por el área del efecto actual sobre el área promedio. Para el primer efecto se tiene que va a ser igual al 15,56 por 112,4 sobre 104,4, igual a 16,77 Kelvin o grados centígrados. Para el segundo efecto, la delta T' va a ser igual a 18,34 por 95,8 sobre 104,4 y esto es igual a 16,86 grados centígrados. Y para el tercer efecto se tiene que es igual a 32,07 por 105,1 sobre 104,4, que va a ser igual a 32,36 grados centígrados. Ahora, estos valores del delta T' de los tres efectos, al sumarlos debe dar igual a la sumatoria de los delta T disponibles calculados anteriormente, es decir, a los 66 grados centígrados. Si no es así, entonces estos valores de delta T' se deben reajustar proporcionalmente para satisfacer esta ecuación. Se puede observar que al sumar 16,77 más 16,86 más 32,34 se obtiene que es igual a 65,97 grados centígrados. Como no es igual a 66 grados centígrados, entonces se reajustan los valores de modo para que se cumpla esta función. Y se obtiene que los nuevos valores de delta T' para el primer efecto va a ser de 16,77, para el segundo efecto de 16,87 y para el tercer efecto de 32,36. Seguidamente se procede a calcular los puntos divisionales reales en los tres efectos. Para el primer efecto se tiene que este es igual a la temperatura a la que viene el vapor de agua saturado en el primer efecto menos el delta T' del primer efecto. Esto va a ser igual a 121,1 menos 16,77, que es igual a 104,33 grados centígrados. Para el punto de división real del segundo efecto se tiene que este es igual al punto de división real del primer efecto menos el EP del primer efecto menos delta T' del segundo efecto. Va a ser igual a 104,33 menos 0,35 menos 16,87. Y se obtiene un punto de ebullición real para el segundo efecto de 87,11 grados centígrados. De la misma forma se calcula la temperatura de condensación del vapor del efecto 2, que va a ser igual al punto de ebullición real del primer efecto menos el EP del primer efecto, que va a ser igual a 104,33 menos 0,35 igual a 103,98 grados centígrados. Y por último se calcula el punto de ebullición real del tercer efecto, que va a ser igual al punto de ebullición real del segundo efecto menos el EP del segundo efecto menos el delta T' del tercer efecto, que es igual a 87,11 menos 0,63 menos 32,36, que es igual a 54,12 grados centígrados. Además, también se calcula la temperatura de condensación del vapor del efecto 3, que es igual al punto de ebullición real del segundo efecto menos el EP del segundo efecto. Esto es igual a 87,11 menos 0,63, que es igual a 86,48 grados centígrados. De esta forma se calcularon los puntos de ebullición reales de los tres efectos. Buenos días, mi nombre es Lexi Díaz y continuaré con el paso 8 del ejercicio. Siguiendo el paso 4, la capacidad calorífica del líquido C sub P va a ser igual a 4,19 menos 2,35x. Entonces, para la alimentación, C sub P va a ser igual a 3,955 kJ sobre kilogramos por Kelvin. Para el concentrado del efecto 1, C sub P va a ser igual a 4,19 menos 2,35 multiplicado por X1, que es 0,133. Esto nos va a dar como resultado 3,877. Para el concentrado del efecto 2, C sub P va a ser igual a 4,19 menos 2,35 por X2, que es 0,205. Y eso va a ser igual a 3,708.
Y por último, para el concentrado del efecto 3, C sub P va a ser igual a 3,015. Entonces, ahora obtenemos los valores de la entalpía para cada efecto. Tenemos para el primer efecto que la entalpía va a ser igual a la entalpía del vapor del efecto 2 más 1,884 grados Celsius de sobrecalentamiento, lo que es igual a 2682 más 1,884 por 0,35. Esto va a ser igual a 2683 kJ sobre kilogramo. Ahora hallamos el calor latente de condensación del vapor del primer efecto. Va a ser igual a la entalpía del vapor del efecto 1 menos la entalpía del líquido del efecto 1, que es igual a 2708 menos 508, que va a ser igual a 2200 kJ sobre kilogramo. Para el efecto 2, la entalpía va a ser igual a la entalpía de vapor del efecto 3 más 1,884 por 0,63. Esto va a ser igual a 2655 kJ sobre Kelvin. Y el calor latente de condensación del vapor del segundo efecto va a ser igual a la entalpía de vapor del efecto 1 menos la entalpía del líquido del efecto 2, que es igual a 2683 menos 440, dando como resultado 2243 kJ sobre kilogramos. Para el efecto 3 tenemos entonces que la entalpía va a ser igual a la entalpía del último efecto más 1,884 multiplicado por 2,45, lo que nos va a dar como resultado que 2600 kJ sobre Kelvin. Y su calor latente va a ser igual a la entalpía de vapor del efecto 2 menos la entalpía del líquido del efecto 3, que es igual a 2655 menos 362, dando como resultado 2293 kJ por Kelvin. Ahora realizamos un balance de calor para cada efecto. Para el primer efecto, entonces, escribimos la alimentación del primer efecto, que es 22.680, por su capacidad calorífica, 3,955, multiplicado por la temperatura final, que es 26,7 menos 0, más el vapor utilizado, que se denomina S, por 2200, que es el calor latente de condensación del primer efecto, y esto lo igualamos al concentrado del efecto 1 multiplicado por su capacidad calorífica por la temperatura final menos 0, más la alimentación, que es 22.680, menos el concentrado del primer efecto multiplicado por 2683, que es la entalpía del vapor del efecto 1. Ahora realizamos el balance para el segundo efecto, que ahora la alimentación va a ser el concentrado del efecto 1, L1, por su capacidad calorífica, que es 3,877, multiplicado por su temperatura final, que es 104,33 menos 0, más 22.680, que es el vapor producido, menos L1, multiplicado por 2243, que es el calor latente de condensación del vapor del segundo efecto, y lo igualamos al concentrado del efecto 2 multiplicado por su capacidad calorífica, que es 3,708, multiplicado por la temperatura final, 87,11 menos 0, más el concentrado del efecto 1 por el concentrado del efecto 2, multiplicado por 2655, que es la entalpía de vapor del efecto 2. Y por último, para el tercer efecto, tenemos entonces el concentrado del efecto 2 como alimentación multiplicado por su capacidad calorífica, que es 3,708, multiplicado por la temperatura final, 87,11 menos 0, más las corrientes del concentrado del efecto 1 menos el concentrado del efecto 2, multiplicado por 2293, que es el calor latente de condensación del vapor del tercer efecto, y esto va a ser igual a 4536, que es el concentrado del efecto 3, multiplicado por su capacidad calorífica por la temperatura final, que es 54,12 menos 0, sumándole la corriente del concentrado del efecto 2 por 4536, que es el concentrado del tercer efecto, multiplicado por 2600, que es la entalpía de vapor del efecto 3.
Después de resolver el balance de calor, obtenemos que el valor de la corriente de concentración para el efecto 1 es de 17.005 kilogramos por hora. Para el efecto 2 es de 10.952 kilogramos por hora y para el efecto 3 es de 4.536 kilogramos por hora. El vapor utilizado tiene un valor de 1.960, el vapor producido en el efecto 1 es de 5.675, para el vapor producido en el efecto 2 es de 6.053 y el vapor producido para el efecto 3 es de 6.416. Observamos que estos valores provenientes del intento 2 difieren muy poco de los resultados del intento 1. Entonces seguimos el paso 5 y despejamos el calor y el área en cada efecto. La ecuación para el calor del efecto 1 viene dado por el vapor utilizado por el calor latente de condensación del efecto 1. Entonces tenemos los 8.960 dividido entre 3.600 multiplicado por 2.200 por 1.000. Nos da un valor de 5,476 por 10 a la 6 watts. Para el efecto 2 viene dado por el vapor producido en el efecto 1 por el calor de condensación del efecto 2. Esto va a ser igual a 5.675 entre 3.600 multiplicado por el calor latente del efecto 2, que es 2.243 por 1.000. Este nos da un resultado de 3,539 por 10 a la 6 watts. Y por último, para hallar el calor del efecto 3, viene dado por el vapor producido del efecto 2 multiplicado por el calor latente de condensación del efecto 3. Esto va a ser igual a 6.053, que es el vapor producido en el efecto 2 entre 3.600 multiplicado por el calor latente del efecto 3, 2.293 por 1.000, dando como resultado 3,855 por 10 a la 6 watts. Para hallar el área viene dado por la ecuación. Área va a ser igual al calor entre el coeficiente global de transferencia de calor por el delta de temperatura prima. Entonces, para el efecto 1 va a ser igual a 5,476 por 10 a la 6 entre 3.126, que es el coeficiente de transferencia de calor, por el delta T, que es 16,77, obteniendo un valor de 104,6 metros cuadrados. Para hallar el área 2 viene dado por la misma ecuación, pero para este va a ser igual a 3,539 por 10 a la 6 dividido entre 1987 por 16,87, dando un valor de 105,6 metros cuadrados. Y para hallar el área del efecto 3 obtenemos un valor de 104,9 metros cuadrados. El área promedio va a ser igual a 105,0 metros cuadrados para usarla en cada efecto. Observamos que este valor de 105,0 metros cuadrados es bastante cercano al valor promedio de 104,4 metros cuadrados, que proviene del primer intento. Finalmente hallamos la economía del vapor, que es igual al vapor producido en cada efecto entre el vapor utilizado, obteniendo como un resultado de 205%. Con este ejercicio concluimos el tema de evaporadores de múltiple efecto. Muchas gracias por su atención.